Los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero agradecemos también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Permita, Señor, en esta hora que su gracia nos asista, que todo cuanto hagamos tenga el sello de su aprobación. Que su Espíritu Santo, Señor, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Llene, oh Dios, de su Espíritu nuestro ser. Habilite y prepare nuestra mente para comprender su verdad. Quite todo ruido de nosotros. Que salgamos de aquí ungidos de su Espíritu, llenos de su gracia, asistido por su Espíritu, Señor. Bendiga a los presentes, bendiga a los que vienen en camino y bendiga a aquellos que queriendo participar no pudieron. Y ahora, háblenos Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos dicho que esta serie lleva como título Transformados por su Espíritu. Y esta serie, Poder en su Espíritu, es parte de una serie más grande. Hoy tenemos que hablar de Pentecostés. Cuando se estudia Pentecostés en el libro de los Hechos, generalmente se hacen decisiones muy apresuradas. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, pero también escribió un evangelio. Si estudiamos Pentecostés, deberíamos pensar y mirar a través de los ojos de Lucas. ¿Qué es lo que Lucas nos quiere decir? ¿Qué es lo que él quiere expresar? Todo el libro de los Hechos, él lo escribió específica y especialmente para una persona llamada Teófilo. Cuando usted lee el Evangelio y lee el libro de los Hechos, se da cuenta que Lucas lo que está haciendo es recaudando información acerca de la vida y obra del Señor Jesús. En el libro de los Hechos, recaba información acerca del desarrollo de la iglesia. Él es parte misma del libro de los Hechos, porque en diferentes capítulos, Lucas sale con el apóstol Pablo para la obra misionera. Cerró su consultorio y se fue a la obra misionera. Es un testigo de primera mano. Sin embargo, cuando usted lee el Evangelio, descubre que él lo que hizo fue investigar diligentemente, entrevistarse con la gente, buscar la información y entonces registrar los datos. Lucas, como médico, también era un excelente investigador o un muy buen periodista y organiza los datos de una forma muy agradable, muy interesante. Teófilo, se cree, era un magistrado, una persona que aunque no era judía, era una persona gentil como Lucas, estaba muy interesado en las cosas de Jesús y hasta se había hecho ya un cristiano. Cuando usted mira así a Pentecostés, descubre cosas que de otra manera no la puede ver. El mayor empeño de Lucas es poner claro la participación del Espíritu en la vida de Jesús. Y cuando usted mira en esa óptica lo que el Evangelio dice, descubre cosas hermosas. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Comencemos Pentecostés en el Evangelio. San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Veamos la introducción que hace el médico Lucas a su Evangelio, que tiene mucho que ver también con el libro de los Hechos. Dice el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pregunta número 1. ¿Está hablando de investigar? A ver, ¿sí o no? Sí. Pregunta número 2.
¿Hay una persona específica a la que le envía la información? Sí. ¿Es un asunto serio lo que está haciendo Lucas? Recuerde que Lucas no es judío. Es el único escritor no judío en el Nuevo Testamento. Y posiblemente en toda la Biblia. Y como no es judío, él le está escribiendo a una persona muy importante socialmente hablando, que ya se entregó a Jesús. Y le escribe un libro que tiene dos partes. El Evangelio y el libro de los Hechos. Antes las dos partes estaban juntas y se veía todo como un tomo. Ahora fueron divididos y ahora son dos libros. Cuando lea los Hechos, no se olvide del Evangelio. Y cuando usted vaya a leer el libro de los Hechos, le recomiendo que primero lea el Evangelio según San Lucas, para que usted pueda ubicarse, porque si se va a leer los Hechos, usted está creyendo que está leyendo a Pablo. Y posiblemente al ver a Pablo y ver a Pedro, se olvida que fue Lucas. Y si no conecta el Evangelio los Hechos con el Evangelio, muchos detalles se le van a ir de las manos. Número 1, Lucas investigó. Número 2, las cosas fueron ciertísimas. No había lugar a dudas. Número 3, investigó y hasta entrevistó a personas que estuvieron allí como testigos oculares. No está inventando una historia. Y participó con los que fueron testigos protagonistas de la historia. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Por qué este afán y este empeño? Porque la obra y el trabajo del Espíritu Santo no es algo que debe solo leerse, es algo que debe vivirse. Usted no puede entender bien la obra y el ministerio del Espíritu de Dios hasta que usted no está lleno del mismo Espíritu. Hablar del Espíritu es hermoso, pero ser lleno del Espíritu y ser guiado por el Espíritu, eso tiene otro sentido. Y es lo que Lucas quiere que sus lectores entiendan. Número 1, que Teófilo entienda. Y número 2, que los que lean lo que él escribió puedan entender también. Es de vida o muerte que cada cristiano sea ungido del Espíritu Santo y entienda la obra del Espíritu en la vida de Jesús. Eso es determinante, porque Cristo lo dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ya hablamos de esa parte. En el Evangelio según San Lucas, entonces él comienza a hablarnos de Jesús envuelto en la persona del Espíritu Santo. Si usted quiere entender Pentecostés, tiene que tomar a Cristo desde el principio y ver el Espíritu en la vida de Jesucristo. San Lucas, capítulo 1, versículo 26. San Lucas, capítulo 1, versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era, ¿cómo? María. ¿Vino Gabriel para hablar con María? ¿Sí o no? Sí. ¿Vino con un mensaje de Dios? Sí. ¿De dónde venía Gabriel? Capítulo 1, versículo 19. Veamos de dónde venía este Gabriel. Dice el verso 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿De dónde viene Gabriel? De la presencia de Dios. La palabra enviado o el verbo enviado significa: he tenido una entrevista con Dios, he hablado con Dios y Dios me asignó una misión. Estoy aquí porque Dios me envió. ¿Quién envió a Gabriel para hablar con Zacarías? Dios. ¿Quién envió a Gabriel para hablar con María? Dios. ¿Cuál era el mensaje de Gabriel para María? Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios más adelante. Versículo número 31. Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La pregunta, ¿quién está escribiendo? Lucas. Y ahora, ¿quién está hablando? Gabriel. ¿Por qué Lucas está organizando los hechos de esa manera? Ponga cuidado. Mira lo que sigue diciendo Lucas. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y yo le pregunto, ¿está diciendo Gabriel que Cristo estaba lleno, estaba trabajado, estaba bendecido con la presencia del Espíritu Santo en la formación suya, sí o no? ¿Está envuelto el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Es un elemento fundamental el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús? Ponga cuidado, que eso es lo que Lucas nos quiere decir. Si usted quiere entender Pentecostés, tiene que entender esto. El Espíritu Santo estuvo completamente ligado en el ministerio de Jesús. Estuvo completamente trabajando con la persona de Jesús. Y es lo que Cristo quiere que se entienda. En un momento veremos a Juan el Bautista hablando de Jesús y mencionando el Espíritu Santo. Lucas sigue hablándonos y advirtiéndonos. Dice San Lucas capítulo 4, versículo 1. Ahora Cristo va a empezar su ministerio. ¿Qué pasó allí? Vamos rapidito. Dice el versículo 1, 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Cuando iba a nacer el Espíritu Santo. Ahora va para empezar su ministerio. ¿Y quién unge a Jesús con su presencia? El Espíritu Santo. ¿Quién lo lleva al desierto? El Espíritu Santo. Cuando es bautizado, capítulo número 3, ¿quién desciende en forma de paloma sobre Jesús? El Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿nos está diciendo Lucas que el Espíritu Santo es un elemento importante en la vida de Jesús? ¿Sí o no? Versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió, ¿qué dice la Biblia? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama, ¿por dónde? Por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ponga cuidado. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y pregunto, ¿está envuelto el Espíritu Santo en todo esto, sí o no? ¿Quién está escribiendo? Lucas. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona ha aceptado a Jesús, cuando una persona está en comunión con el cielo, siempre es guiado o guiada por el Espíritu Santo. Usted no puede vivir la vida cristiana sin ser guiado por el Espíritu Santo. Y si se le ocurre hacerlo, usted está condenado al fracaso en todo cuanto haga, aunque tenga éxitos. No hay peor éxito engañoso y mentiroso que el que se tiene sin la unción del Espíritu de Dios. Ese éxito destruye y acaba con la vida de la persona. Asegúrese que el Santo Espíritu le dirige. O usted no tendrá historia. Usted no tendrá nada que contar. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, se habla del Mesías y se habla justamente lo que Cristo mencionó. Cristo está diciendo: en mí se cumple esto que dice Isaías. Pero quien está registrando el asunto en su evangelio es Lucas. Lucas nos está diciendo: este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es Dios que se hizo hombre, este es Jesús. Y Jesús dice: yo vine para cumplir una misión. Si usted pone cuidado a lo que dice el versículo 21, descubrirá el secretito que Cristo nos está diciendo. Dice el 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, ¿qué dice ahora? Me ha ungido para... ¿Quién me ungió? El Espíritu Santo. ¿Qué significa ungido?
Ungido significa Mesías, significa Cristo. El Espíritu me ha ungido y me ungió con un propósito. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Lucas nos está diciendo, Cristo vino a cumplir una misión guiado por el Espíritu Santo, orientado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es Cristo nuestro ejemplo, sí o no? Cuando iba a enviar a los discípulos, a los apóstoles, ¿qué les dijo? Espérense hasta que reciban el Espíritu Santo. Cristo no empezó su ministerio hasta que no fue lleno del Espíritu Santo en el río Jordán cuando Juan lo bautizó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted es ungido del Espíritu, cuando el Espíritu es quien lo dirige y lo guía, usted no tiene que tener temor de los resultados. Los resultados y las consecuencias están en las manos de Dios. No hay diablo que pueda cuando la vida suya está ungida del Espíritu Santo. Recuerde que es Lucas que está escribiendo y nos está diciendo claramente el secreto del éxito de Jesús. Por eso Pentecostés es tan importante, porque nos dirá el secreto del éxito de los apóstoles. Por eso el empeño de Jesús cuando se iba de hablar del Espíritu Santo. San Juan 14, San Juan 15, San Juan 16, Cristo se despide hablando del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 24, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo. Todo el afán de Jesús es decirnos, la clave, queridos, la razón de ser es el Espíritu Santo. Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Y así entonces se recibe poder en su Espíritu. Número 1, el nacimiento, el Espíritu Santo. Número 2, el ministerio, el Espíritu Santo. Y número 3, su despedida, San Lucas capítulo 24, versículo 49, el Espíritu Santo. Dice Lucas 4:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero, dice Jesús, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Quién iba a impartir ese poder? El Espíritu Santo. Ya hablamos de la palabra poder, la palabra dinamis. Y ya dijimos, en un tema anterior, que la palabra dinamis significa capacitación. Dinamis, poder, significa que lo hacen capaz de cumplir lo que sea necesario. ¿Capacitó el Espíritu a los discípulos para cumplir la misión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin el Espíritu usted no está capacitado. Usted no está habilitado. Porque inclusive si lo hace sin el Espíritu, el mismo éxito que usted tenga lo hunde. Porque el humano no está preparado para recibir gloria de ninguna manera. Cuando el hombre recibe gloria del otro hombre, esa gloria lo destruye. La gloria es de Dios. Y solo el Espíritu lo conserva en una actitud y en una forma correcta ante Dios y ante los seres humanos. Jesús dijo, gloria de hombre no recibo. Despedida el Espíritu Santo. Veamos entonces ahora cómo el vocero de Cristo mencionó una frase clave para entender el ministerio de Jesús. Juan el Bautista. ¿Mencionó Juan el Bautista el Espíritu Santo cuando habló de Cristo Jesús? Veamos qué dice la Biblia. San Lucas capítulo 3, versículos 15 y 16. Espero que a usted le guste la Biblia, porque la vamos a leer. San Lucas capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, ¿qué cosa? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y qué dice Juan? Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué más? Y fuego. Cuando Cristo se va, le dice a los discípulos que serían bautizados en el Espíritu, pero no menciona la palabra fuego. Y aquí comienza a ponerse interesante el asunto. En cambio, notarán que Cristo sí menciona que Él tiene que ser bautizado en fuego. Una pregunta, ¿usted cree que fue fácil la vida de Cristo en la tierra? ¿Usted cree que hubo un ser humano en la tierra que entendió y comprendió a Cristo? Nadie. Ni papá, ni mamá, ni hermano, ni discípulo, ni nadie. De hecho, los discípulos estaban tan confundidos. Lea el libro de San Marcos. Lea San Marcos.
Los discípulos entendieron tan bien a Cristo que no entendieron nada. Inclusive Cristo le dice, aún hay muchas cosas que les quiero enseñar, pero ahora no la pueden llevar. En otras palabras, ustedes han pasado distraídos 3 años y medio. Tan interesante es eso que debe ser una lección para nosotros. Si esos fueron los discípulos que comieron con Él, que caminaron con Él, que durmieron con Él y no lo entendieron, imagínese usted hoy día si no lee la Biblia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No se explica, no se puede entender en el cielo cómo los cristianos viven en la tierra sin poder. En el cielo no se concibe la idea de cristianos arrastrados. ¿Cómo es posible cristianos arrastrados con un Dios todopoderoso? ¿Cómo es posible cristianos debiluchos y flacuchos y arrastrándose por el suelo si está presente el todopoderoso Espíritu Santo? La razón posiblemente no saben. Porque si supieran, otra historia sería, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Juan el Bautista dice, es más poderoso que yo. Cuando Él venga, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Capítulo 7, versículo número 17. Lucas 7, 17. Vamos rapidito. Lucas capítulo 7, versículo 17. ¿Cómo dice el 17? Y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús. Le envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ay, mamá. Ahora Juan se confundió, compadre. Va saliendo, mamacita linda. Juan dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se supone que este tío iba a venir con un hacha en la mano a cortar árboles, a arrancar cabeza, y lo veo tranquilito. ¿Qué pasa aquí? Qué cosa linda, loca. Juan se le había olvidado era leer otras profecías mesiánicas. Y Jesús fue tan amable. A mí me gusta cómo trata Jesús a la gente. Y sigue diciendo la Biblia, veo que ustedes quedan calladitos porque parece que les gusta el chisme. Dice el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y yo le pregunto, ¿está cumpliendo con lo que leímos en el libro de San Lucas 4, 18 en adelante? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Está cumpliendo o no lo está cumpliendo? ¿Sí o no? Hay una cita que está en Mateo 12, 28, donde dice, y si yo por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo echo fuera los demonios, sus hijos, ¿por qué no lo echan afuera? Cristo estuvo envuelto, involucrado, ungido, lleno del Espíritu de Dios. Todo cristiano debe vivir así. Y cuando eso sucede, las personas que te rodean se dan cuenta que algo especial está pasando en la vida tuya. Juan el Bautista se confundió y no comprendió lo que estaba pasando. Cristo no lo reprendió, pero le mandó a decir que él estaba cumpliendo con la misión a la que había venido. San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. Recuerde que estamos hablando de Pentecostés. Tenemos que entender Pentecostés a la luz del escritor del Evangelio según San Lucas y el que escribe el libro de los Hechos. San Lucas capítulo 12, versículo 49 y versículo 50. Dice el versículo 49, dice Jesús, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Entendieron esa frase? ¿Qué vino a echar en la tierra Cristo? ¿A quién llamó Cristo príncipe de este mundo? Al diablo. ¿Vino a meterle fuego al negocio?
¿Sí o no? Cristo no vino a traer paz. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Que yo vine a hacer una revolución. ¿O no? Dice Jesucristo en San Mateo capítulo 12. Vengan acá. Porque le dijeron, no, que tú echas fuera los demonios por el espíritu de Belcebú. Dice, ¿qué le pasa a ustedes? Oiga, si un tipo quiere asaltar una casa, no tiene que amarrar al tipo, el tipo de la casa, amarrarlo y quitarle todo lo que tiene. Y no es eso lo que estoy haciendo aquí con el demonio, dice el Señor Jesús. ¿Cómo que? ¿Qué le pasa a ustedes? Ponga cuidado ahora con la palabra fuego. ¿Qué dijo Juan que haría el Mesías, que haría el Cristo? ¿Bautizar a la gente con qué? El Espíritu y fuego. Y Cristo dice en el versículo 50, mire qué lindo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ustedes recuerdan cuando la madre de Santiago y Juan vino a decirle a Cristo que le iba a pedir una cosa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Maestro, te quiero pedir algo y no me lo niegues. Quiero que mis hijos, uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Cristo le dice, usted no sabe lo que están pidiendo. Entonces Cristo le dice, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y ellos sin saber dijeron, sí podemos. Y el Señor Jesús pensó, esto tiene que estar loco, no saben lo que están diciendo. Y yo le digo, ok, sí, ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, pero colocarlo a la derecha o a la izquierda mía no es cosa mía, es cosa de mi Padre. Mi pregunta, ¿mataron a Santiago y lo atravesaron con espada Herodes, sí o no? ¿Pero usted cree que la muerte de Santiago se puede comparar con la muerte de Cristo? Póngase a pensar por un momento, Cristo atada las manos, escupida la cara, bofetada, ¿me están entendiendo? Atado a un poste, flagelado, latigado, está todo lo creado, al que hizo todo lo que hay en el cielo y debajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, al Señor de los señores, al dueño de todo, y sin embargo no hizo nada para defenderse. Mi pregunta, ¿lo estaban bautizando en fuego, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Viene un tipo y le da una pecosada, y Cristo le dice, ven acá, ¿por qué tú me pegas? Si respondía apropiadamente, ¿por qué me pega? Yo le hago una pregunta, ¿verdad que una sola miradita lo podía consumir a todos? Pero si un demonio, una legión de demonios se aterrorizaron delante de él y se tiraron de rodilla gritando, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Porque ha venido a destruirnos antes de tiempo. Yo sé quién era el Santo de Dios. ¿Saben los demonios quién es Jesús? ¿Sí o no? Y sin embargo Cristo está siendo bautizado con el bautismo de fuego. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos entendiendo lo que Lucas nos quiere decir? Recuerde que vamos a hablar de ¿qué? De Pentecostés. Pero usted no puede entender Pentecostés si usted no entiende lo que Lucas tiene que decir antes. Vamos a llegar a Pentecostés y cuando lleguemos a Pentecostés comprenderemos el afán de Cristo con el Pentecostés. Por el afán que Cristo tenía de la promesa de mi Padre, la promesa de mi Padre. ¿Qué secreto había detrás de la promesa de su Padre? ¿Qué secreto había con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué Cristo estaba tan afanado en eso? ¿Por qué Cristo no dice, los voy a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y con fuego? ¿A quién bautizaron con el fuego? A Jesucristo. ¿Y a quién bautizan con el Espíritu Santo? A nosotros. El fuego lo vivió Él. No dice que cruzó solo el lagar. ¿Lo dice o no lo dice? Y dice, y nadie hubo conmigo. Solito yo sufrí el lagar. Cuando a Cristo lo apresaron, ¿cuántos de los discípulos se quedaron con Él? Ninguno. Y cuando se lo llevaron, todo el mundo salió corriendo. Sin embargo, Cristo no tomó eso en cuenta. ¿Por qué? Estaba sostenido por el Espíritu de Dios. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque no deja lugar a dudas. San Lucas capítulo 22, versículo 42. San Lucas 22, 42. La Biblia se explica ella misma. No necesita que se le ayude. Lucas 22, 42, ¿qué dice? Diciendo, Padre, si quieres, ¿qué cosa? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estaba siendo bautizado en fuego? A ver, ¿sí o no? ¿Sabía Cristo lo que le iba a esperar? ¿Tenía Cristo miedo a los dolores físicos? Sí, pero no tanto.
El dolor terrible de Cristo era morir como un maldito de Dios. ¿Qué significaba morir en una cruz? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos rapidito, Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué hacía estremecer a Jesús? ¿Qué le hacía temblar? ¿Qué le hacía sufrir? ¿Qué le ocasionaba horror y terror a Jesús? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mi pregunta, ¿está siendo bautizado con fuego, sí o no? ¿Sí o no? Por eso cuando está clavado en la cruz grita, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Póngase a pensar por un momento, Cristo y el Padre juntos por la eternidad. Y de repente Él recibe todo el peso del pecado y el Padre retira su mirada de Jesús. Dice uno de nuestros libros, El Salto de la Gente, que eso quebrantó el corazón de Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿fue importante la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Fue imprescindible la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Sí o no? Entonces Él entiende que es imprescindible la presencia del Espíritu Santo en los discípulos. Sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia cristiana no tenía ningún futuro. Y usted dirá, presénteme los hechos. Con mucho gusto. Cuando Cristo se fue, 1 Corintios 15:6, había 500 personas diciéndole a Dios. Cuando el Espíritu Santo se derrama en el aposento alto, ¿cuántas personas había en el aposento alto? 120. ¿Y los 380 dónde están? Si en 10 días apostataron 380, imagínense que hubieran pasado 2 meses. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Y cuando eligen a Matías, ¿qué usan para elegir a Matías? Echar la suerte. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hicieron? Echaron suerte. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, ¿a quién le preguntan? Al Espíritu Santo. ¿Quién da las órdenes? El Espíritu Santo. ¿Quién dice lo que se va a hacer? El Espíritu Santo. ¿Quién toma el control? El Espíritu Santo. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A mí me gusta la Biblia, pero lo que no me gusta es que el tiempo se acaba muy rápido. Cuando uno está tomándole el gusto al asunto, ya el tiempo se acaba. Mi pregunta, ¿es coherente lo que estamos estudiando? Entonces usted necesita la unción del Espíritu Santo. Necesita depender del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Lucas escribiendo. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos rapidito, que ya el tiempo se nos fue. Hechos 1, 1 al 3. Mire qué cosa linda. Hechos 1, 1 al 3. Dice Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mi pregunta, ¿da detalles claros Lucas, sí o no? ¿Dio Cristo instrucciones por el Espíritu Santo, sí o no? ¿Pasó 40 días con ellos, sí o no? ¿Comió o no comió con ellos? 40 días. La palabra Pentecostés significa el 50º día después de la Pascua. Bueno, el día 50. Así que si pasó 40 días con ellos y se fue, 10 días después es Pentecostés. Y ahí se derrama ¿quién? El Espíritu Santo. El empeño de Jesús, el interés de Jesús, el enfoque de Jesús. Bendito sea Jesús. Nosotros somos raros, nosotros somos raros, somos raros. Somos raros, nosotros somos raros, los seres humanos somos raros. Capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Estaban todos unánimes. ¿Cuántos eran todos? 120. ¿Cuántos de esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo? Dice que todos. ¿Qué significa todos?
todos. Versículo 15. Dice el versículo número 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 33. ¿Qué dice el verso 33? Dice Pedro, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mi pregunta entonces, cuando Cristo es glorificado, entronizado en el cielo, 10 días después de su partida, ¿se derrama el Espíritu Santo en la tierra, sí o no? ¿Sí o no? ¿Había prometido Cristo que el Padre y Él enviarían el Espíritu Santo? Entonces, ¿quién toma el control de la iglesia ahora? El Espíritu Santo. ¿Quién es el comandante de la iglesia cristiana ahora? El Espíritu Santo. ¿Y quién debe ser el comandante de la vida tuya y la vida mía? Y el comandante de tu casa. ¿Se atreve usted a permitir al Espíritu que comande su vida? ¿Cuántos dejan que el Espíritu le comande la vida? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y me gusta cómo la palabra de Dios comienza entonces a darnos los detalles. Todos pueden ser bautizados en el Espíritu porque Cristo venció muriendo en la cruz y levantándose de la tumba. El Evangelio de Lucas termina con la resurrección y la ascensión. El libro de los Hechos inicia con la ascensión y Pentecostés. Pentecostés anuncia la era del Espíritu. Y un detalle interesante, Pentecostés dice que ahora Cristo reina. Estamos ahora en el reino del Mesías. Ahora Cristo reina en el cielo, reina en la tierra y en el universo entero. Nadie sobre Cristo. Por eso cuando usted salga a predicar, levante la cabeza, pero asegúrese de estar lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Detalles que tienen que ser tomados en cuenta. Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué dice ahora? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que usó Pedro para escoger a Matías? Suerte, echar suerte. Ahora, ¿quién comanda la iglesia? El Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Capítulo 13, versículo 2. Mire qué dice la Biblia. Pastor, Pentecostés, sí, necesita en tu vida un Pentecostés. 13:2. ¿Qué dice el versículo 2? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién habló ahí? ¿Quién dio la orden ahí? ¿Quién comanda ahí? Ya no es asunto de Pedro. Ahora quien está al frente del negocio es el Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿puede fracasar una institución, una casa, una familia, una persona que comande el Espíritu de Dios? Entonces usted necesita entregarse al Señor. ¿Se atreve a hacerlo ahora? ¿Quiere cederle su voluntad al Espíritu Santo? ¿El control y el timón de su vida? Póngase en pie conmigo. En Pentecostés se cumplió la profecía de Joel capítulo número 2. Y para aterrizar, mientras Dainelis pasa al frente, quiero leer con ustedes una cita en el capítulo 15. Hechos 15, 28. ¿Cómo dice el versículo 28? Porque ha parecido bien, ¿a quién dice? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Escuche usted lo que voy a pedir ahora. Querido amigo, querida amiga, si usted sabe que su vida necesita la dirección, que su vida necesita que el timón de su existencia sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo, entonces levante la mano conmigo en esta hora. Si usted sabe que una vez caminó con el Señor y se retiró, o si usted sabe que necesita hacerlo, hágase de la multitud y pásese al frente con nosotros. Sin psicología. Usted se sale, pasa al frente y dice, desde hoy mi vida la va a dirigir el Espíritu Santo. Desde hoy se acabó el relajo. Mi vida será guiada por el Espíritu de Dios. Como dijo a Jesús, me va a dirigir a mí. Sálgase de ahí, pase al frente mientras Denelis canta
y oremos para que cada persona presente tome la decisión de empezar a vivir en el Espíritu y no más en la carne. Pase al frente, dele al Espíritu Santo todo el derecho sobre su vida, dele la autoridad sobre usted y el derecho legal para que en usted se cumpla la voluntad de Dios. Adelante, Danieli. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Ni una tormenta que Él no pueda calmar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él se puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él se puede cargar. Él dijo, venid a mí, todos los cansados, y descanso hallaréis en mí. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él se puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él se puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él se puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él se puede cargar. Yo sé, mi hermano, que Él se puede cargar. En toda la vida de Jesús en esta tierra, nada ni nadie lo pudo entender. Aunque vivía entre la gente, vivía una vida solitaria. Se refugiaba en la naturaleza. Ángeles querían servirle. Caminó y transitó por este mundo.
Lo único que vio fue dolor y sufrimiento. Amó tanto a los seres humanos que los amó hasta la muerte. Pero el Santo Espíritu los sostuvo, los sostenía en todo momento. Y allí estaba su consuelo y su paz. El mismo Espíritu Santo que reposó en Jesús es el mismo Espíritu que puede reposar en la vida tuya y que debe reposar en la vida mía. Sin la unción del Espíritu, la vida en la tierra no tiene sentido. Sin la unción del Espíritu no comprenderemos ni entenderemos la palabra de Dios. El Espíritu la inspiró, el Espíritu la preparó, y es Él el Maestro Divino para hacernos entender su santa palabra. Por eso, amigo, amiga, en donde quiera que estés, hoy es el momento de poner tu vida en las manos del Señor, de darle la oportunidad al Espíritu Santo que a través de su palabra pueda hacer en ti el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro del arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy es el día grande, hoy es el día de verdad, hoy es el día de visitación, hoy es el día de Jehová. Dile sí en tu casa, en tu hogar, donde estés. Dile sí al Espíritu. Ven, Santo Espíritu, permítele que venga a tu vida para que cambie y transforme tu ser. Y junto con nosotros levanta tu mano y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque en ella encontramos la respuesta a nuestras preguntas e inquietudes y en ella encontramos la explicación necesaria para crecer en su gracia. Dios, gracias por el ministerio de los ángeles, pero gracias, muchísimas gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Querido Espíritu, Santo Espíritu de Cristo, venga y haga morada en cada uno de nosotros. Con el fuego de su presencia queme toda escoria en nuestra vida. Cámbienos, Señor. Denos la mente de Cristo. Haga posible que recibamos esa simiente incorruptible de lo alto. Aliméntela usted, diríjanos usted y que crezcamos en su gracia. Y vivamos ahora vidas espirituales, no más en la carne, pero ahora en el Espíritu. Que vivamos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Que nuestra vida esté tan llena de su presencia, Espíritu querido, que las personas que se traten con nosotros puedan decir: he aquí un verdadero templo del Espíritu Santo. Que nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestra vida en esta tierra sea como un manantial